Voces. Voices. Voces. Voices. Es una serie dedicada a destacar a mujeres de color, específicamente hispanas, latinas, indígenas, afrolatinas y latinx. Esta serie colaborativa forma parte del 7º Festival Anual El Quijote. Y ahora con nosotros, Aura María Gavilán Pose. Bienvenidos a otro episodio de Voces, Voices. Hola, yo soy Aura María Gavilán Pose y hoy tenemos una invitada muy especial desde Ciudad de México. Ella es Citla Soto. Veamos. Y hoy tenemos el gusto, el placer de contar con una mujer espectacular, empresaria, pero no una empresaria que tiene una tienda, nada menos que nos da un recorrido por esa ciudad y por ese país tan hermoso que es México. Ella es Citla Soto. Cilita, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, estoy aquí en la Ciudad de México y soy guía de turistas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Pues fíjate, Citla, que a nosotros los que no somos mexicanos, pues nos da un poquito de dificultad pronunciar un poco tu nombre, y es porque nos imaginamos que es originario pues de esta tierra tan hermosa. Cuéntame de verdad, ¿cuál es tu nombre completo y de dónde viene Citla? Ok, Citla es un poquito como la versión corta de mi nombre. Mi nombre completo es Citlalcin Soto. Es un nombre de origen náhuatl. Entonces, el hecho de decir Citla es este asunto de acortarlos un poco, porque sabemos que un poquito la lengua náhuatl y los nombres náhuatl son un tanto complicados de pronunciar. Pero sí, el nombre tiene origen náhuatl, en la lengua náhuatl. ¿Y ese origen corresponde a tus ancestros? ¿Cómo, en dónde naces y cómo crece Citla Soto? Realmente tiene una historia bastante simple. A mi mamá le pareció atractivo el nombre y le gustó. Realmente no creo que ella haya tenido mucho conocimiento del origen o del significado del nombre, tal vez del significado, pero no del origen. Entonces, esa es una de las razones por las cuales también me interesé en este asunto del turismo y la cultura, porque desde muy chica recuerdo que la gente me preguntaba qué significaba mi nombre, qué quería decir, qué origen tenía, y yo muchas veces no sabía, sobre todo de niña no sabía contestar, no sabía qué significaba mi nombre porque mi mamá tampoco me lo había dicho, ¿no? Entonces por ahí sale un poco la curiosidad, entonces investigo qué quiere decir mi nombre, y pues no tiene un origen en especial. Hay mucha gente en México que todavía utiliza los nombres originales de la lengua náhuatl, y entonces pues supongo que es un poco conservar los orígenes, a los padres les gusta, y es un poquito de conservar esas raíces que tiene México. Pero qué bueno, Cita, que un nombre te dé origen a todo lo que ahora eres, o sea, una empresaria en turismo que va por, me imagino, todos los caminos de México, no solamente mostrando las bellezas naturales, sino la historia. Entonces, ¿cómo comienza ese navegar por esa carrera tan importante? Es curioso cómo te va llevando la vida. Yo trabajaba en oficina, trabajaba para una empresa japonesa que tenía base aquí en la Ciudad de México. Trabajé muchos años ahí. Realmente siempre me interesó la cultura, pero nunca me adentré en ella, sino que esta empresa cierra completamente en México, entonces pues yo me quedo sin empleo. Y comencé un poquito a ver más a profundidad este asunto de la cultura de México. Siempre me ha gustado mucho, así como decimos aquí en México, pueblear. La ciudad tiene muchos pueblos cercanos, incluso dentro de la ciudad hay todavía muchas localidades que se consideran pueblos, a pesar de que están dentro de la Ciudad de México.
y siempre me ha gustado visitarlos, ir a las fiestas tradicionales y entender un poquito de cómo es la dinámica de esos lugares. Entonces, de alguna manera sí empezó mi curiosidad hacia el turismo, darle a conocer un poquito más a la gente que viene de fuera, que México no solo es tequila y tacos, sino que culturalmente es mucho más rico, mucho más profundo, que tiene cultura, que tiene historia, que tiene arquitectura, que tiene, en fin, mucho que ofrecer. Entonces, por ahí sale un poquito la curiosidad de dedicarse a esto y comencé de manera muy, muy escueta, muy simple. Y después dije, bueno, esto tiene que ser, el ser un guía de turista es una profesión muy seria porque nosotros difundimos la cultura. No somos historiadores, no somos arqueólogos, pero difundimos la cultura de otra manera a la gente. Entonces, por ahí nace un poquito la curiosidad de, bueno, vamos a dedicarnos a esto. Claro, pero yo creo que no es fácil, principalmente porque primero que todo México tiene muchas etapas de la historia, ¿no? Tiene pues unas raíces muy especiales europeas y además de las raíces europeas, las raíces indígenas. Entonces, no es solamente decir hoy voy a hacer turismo, me voy a ir con 4 aquí personas que me van a pagar y les voy a dar la vuelta de pronto al Zócalo y ahí sino que trae todo un estudio profundo. Y yo veo en sus contenidos y clases que hay mucho, mucho de trabajo. ¿Cómo es un día para preparar un tour? Háblanos un poco de esto. Como yo soy de alguna forma un guía de turistas privado, no trabajo para una empresa en particular, me interesa mucho saber el punto de vista que tiene el turista sobre el lugar. Entonces, lo que yo hago cuando los encuentro o cuando los veo o cuando empezamos el primer contacto de, oye, sí, quiero un tour al Zócalo y al centro de la ciudad, ¿no? Entonces, sí pregunto un poquito, oye, pues, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber de la historia en general? Precisamente por esta riqueza, porque yo la llamo riqueza, ¿no? El hecho de que tengamos esta combinación de culturas antiguas que todavía las conservamos, gracias a Dios todavía conservamos todo eso, y esa combinación con la cultura europea, específicamente los españoles, hace que la cultura mexicana sea muy rica. Es el nacimiento de una cultura nueva. Entonces, es para mí muy importante dar a entender eso, ¿no? Que no somos indígenas como tal, no la gente que vive en las ciudades, no somos españoles como tales, somos mexicanos, es una cultura completamente nueva. Entonces, sí me aboco mucho a lo que les interesa saber de la ciudad. Mucha gente le interesa saber la parte histórica, a otras personas les interesa saber la parte cultural, les interesa la gastronomía, no sé. El centro histórico tiene una combinación de arquitectura muy particular porque tenemos rastros todavía de los templos antiguos, tenemos mucha arquitectura barroca de la época de la colonia y tenemos toda esta modernidad al lado del Zócalo, que es muy impresionante ver que de repente vas caminando por una parte y ves edificios muy modernos y te vas adentrando al centro y empiezas a ver estos edificios coloniales que no te imaginas que existen ahí, ¿no? Entonces, siempre me aboco mucho al interés de las personas, ¿no? Y es por eso que hago tours privados, generalmente, digo, sí, hago tours grupales y todo eso, pero me gusta mucho irme al detalle para que la gente entienda qué es la cultura mexicana y qué es México. Y de los turistas, la mayoría de personas pensamos que cuando dicen turistas no vienen de Europa o vienen de otros países. Sí hay un turismo de la parte local, de la gente de México que quiera conocer sus raíces. Claro que sí, muchísima gente de la República en general
vienen a la Ciudad de México. Uno piensa que exactamente el turista es meramente extranjero y no. Principalmente en estas temporadas grandes de vacaciones para los mexicanos, Sí. que sería, por ejemplo, ahorita viene Semana Santa, el verano, diciembre, viene mucha gente del interior de la República, la Ciudad de México, y tienen mucho interés en verla, en visitarla, porque, pues vamos, estamos hablando de la Ciudad de México con sus casi 24 millones de habitantes, entonces la ciudad Realmente. es enorme, es impresionante, y hacia el lado que voltees de la ciudad, hay restos de la cultura indígena, tenemos todo tipo de museos que abarcan todo tipo de temáticas, entonces la gente está pues muy, muy atenta y muy emocionada a lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Que es como el centro de la República. Claro, sí, es bien interesante porque como en todos los países y sobre todo las ciudades grandes, hay mucha inmigración. De hecho, en los Estados Unidos hay también mucha inmigración que vienen de muchas poblaciones de México y hay diferencias entre las mismas personas de México. Incluso algunos dicen, no, yo no soy de México, Ciudad de México, sino yo soy chilango o tengo otra origen, ¿no? Entonces, hay un poco de confusión también entre las personas que vemos ese México allá lejos de lo que se vive adentro, ¿verdad? ¿Y explicas eso dentro de los tours? Sí, claro, las diferencias son increíbles entre cada estado, desde cómo hablan, cómo se expresan, a lo mejor palabras que nosotros usamos aquí, que son palabras en español, ellos no las utilizan, se expresan de manera distinta, los acentos son completamente diferentes. Yo conozco gente, por ejemplo, muy del norte del país, y a veces me cuesta un poquito de trabajo, como captar lo que te dicen, porque de repente te hablan muy rápido y el acento es distinto. La gente del sur también es completamente diferente, las mentalidades, la manera de ser es completamente diferente, pero como te digo, es lo que hace rico al país, ¿no? Todas estas diferencias, pero pues al final, pues somos mexicanos todos. Claro, es como en nuestros países, ¿no? Todos tenemos diferentes matices, pero al final, pues todos tenemos, es un país, una nación. De las cosas o anécdotas que nos puedas contar, Cita, que hayan sido curiosas dentro de este trabajo que realizas, ¿cuál nos podrías mencionar que dices, bueno, esta no se me va a olvidar nunca? ¿Hay alguna? Eh, Pues sí, principalmente la que siempre llama más la atención, no sé si es curiosa o no, pero la que más llama la atención es que la gente a veces, o sea, llega movida por esa curiosidad de conocer la cultura mexicana, pero por otro lado llegan con miedo, así de una Oh, gran ciudad, ¿qué va a pasar aquí? Yo sola, o yo solo, o no hablo el idioma. Entonces, cuando la gente llega aquí, se sorprenden completamente porque ven un México totalmente distinto al que han escuchado por, no sé, pláticas de otras personas, noticias, lo que ves ahora en las redes sociales, que ya no sabes qué es real y qué no. Y llegan aquí y probablemente la gente no hable el idioma, por ejemplo, no hable en inglés, ¿no? La gente común que no se dedica al turismo, me refiero. sí. Entonces, acercarse a la gente y, híjole, con miedo porque no me van a entender. A veces la gente, aunque no hable inglés, te van a tratar de ayudar o van a buscar a alguien que sí hable inglés que te ayude. La gente es muy abierta, es muy, muy, muy abierta a recibir a las personas. Tenemos aquí ese dicho de mi casa es tu casa, Sí, cosa que también se les hace muy extraña. sí. Somos muy abiertos, pues muy, muy, muy de dar la bienvenida a la gente. Entonces, ese tipo de anécdotas, la gente, los turistas en general me comentan eso,
de, oye, yo no esperaba un recibimiento así de la gente es súper linda, es súper abierta, se llevan una sorpresa, por ejemplo, con la comida. Y la gastronomía es muy conocida, ¿no? La gastronomía mexicana, pero cuando llegan aquí y empiezan a ver toda esa riqueza de comida que hay también en México, hablando de todos los diferentes estados, pues también se sorprenden, ¿no? Pero sobre todo se sorprenden de la bienvenida que les dan los mexicanos, a pesar de no ser del país o de no hablar el mismo idioma, se sienten como en su casa. Qué Entonces, bueno. es de las cosas que particularmente los turistas siempre me comentan. Entonces, Bueno, que al final se sienten muy cómodos en México. claro, yo he tenido la oportunidad de ir a México y me causaba mucha curiosidad personas que, por ejemplo, uno les preguntaba, decían, sí, camine 4 cuadras y pregunté otra vez. Entonces, ellos como que en cierto modo eran amables, pero sabían cómo contestar, ¿verdad? Y nos causaba mucha curiosidad eso. Y otra de las cosas hermosas de México, pues toda la comida, como tú dices, que es algo que uno no puede comparar con la comida que se come en los Estados Unidos, por ejemplo, y que dicen que es netamente mexicana. Pero quiero hablarte de algo, Citra. Todo esto que me estás hablando es maravilloso. Y yo sé que hay contenidos que estás publicando en las redes sobre todo esto. ¿Cómo comienza Citra a ver en las redes una oportunidad para promover y sobre todo seguir esa labor grande del turismo? Mira, pues yo ya trabajaba en el turismo, pero cuando llega la pandemia, obviamente pues los países empiezan a tener restricciones de viajes, no conocíamos un poquito pues conocíamos muy poco de la enfermedad, entonces como que se empieza a cerrar el turismo, la gente deja de viajar y yo tenía que buscar la manera de seguir un poquito como aprendiendo y estudiando el turismo. Nunca acabas de aprender todo lo que hay que ver, sobre todo en un país tan diverso como México. Entonces, una manera de seguir exponiendo esa cultura, esa riqueza, pues fue a través de las redes sociales. Es muy fácil ahora estar en contacto como estamos nosotros, tú desde un punto del mundo, yo desde el otro, Claro. y saber y conocer. Entonces, la pandemia me llevó un poquito a eso, para seguir aprendiendo yo también y estudiando, porque todos los temas que expongo, de los que hablo, pues los tienes que estudiar y saber de ellos, ¿no? Y darle a conocer a la gente desde su casa qué es lo que hay en México, qué es lo que puedes visitar, distintos temas, porque hablo de todo, de la cultura, de arqueología, de historia, de lo que te puedes encontrar en la ciudad, de las festividades, desde temas como, oye, el tamal es muy famoso en México, ¿de dónde viene la historia del tamal? Entonces, cosas que no te pones a pensar porque ya las das por hecho, porque ya las tienes aquí en México, porque son parte de la cultura, pero que tienen una historia atrás, ¿no? Entonces, fue un poquito la pandemia la que me orilló a acercarme más a las redes sociales y a compartir con la gente un poquito de lo que hay en México. Y de toda esa historia que estás poniendo en las redes, que te ha dado la oportunidad de reinventarse dentro de una persona que tenía un trabajo prácticamente sedentario, a andar por todos los rincones de México, está el papel de la mujer. ¿Cómo ha sido ese papel? ¿Cómo ha sido ese rol? ¿Y cómo es en tu trabajo el hecho de ser mujer haciendo este tipo de labor? Pues es padrísimo porque aparte de que conoces muchísima gente de todo el mundo, conectar con ellos y que también vean que la mexicana no es simplemente la mexicana tradicional digo, aquí en México la familia es muy tradicional, ¿no?
y que vean que hay mujeres en el medio, porque normalmente son hombres los que andan en el turismo como guías de turista. Entonces de repente te ven a ti y se sorprenden porque pues no se imaginan que puedes tomar un auto y viajar, no sé, manejar 2, 3 horas a llevarlos a otra parte del país. Sí. Mostrar esa apertura y saber que como mujeres pues podemos, ¿no? También estar, brindar un enfoque diferente del turismo, porque yo creo que eso es, al menos es lo que yo trato de hacer siempre en mis tours, dar un enfoque diferente de las cosas, obviamente desde la perspectiva general, pero también como mujeres. Y sí hablamos mucho digo, con los turistas, hablamos mucho del papel de la mujer en la cultura mexicana, que ha sido bastante, bastante importante. Sí. Pues esto es algo que me deja a mí como recordando todos estos personajes de la historia que a través de la literatura podemos ver, a través de todos los vestigios de la historia indígena de un pueblo tan hermoso y tan pues desarrollado en cierta época como fue el mexicano, ¿no? De todos estos turistas, así, y no haciendo ninguna discriminación ni nada, ¿cuál te parece que es como el más interesado en la cultura? O todos están iguales, o hay algún tipo de persona de un país que diga, oh, me gusta lo que es la historia y lo que es la arqueología y todas estas cosas? En general, todos los turistas están interesados, pero si me preguntas específicamente, el turista europeo sabe mucho, viene muy bien informado y sí son como los más interesados en esta parte cultural de la historia, en esta parte un poquito hablando de la parte indígena, de la parte de la cultura de México, la cultura mexicana como tal. Te puedo decir que el europeo es siempre como el más interesado porque son los que te piden ir a, no sé, un museo de antropología, un museo de arte popular, y conocer las raíces de la cultura mexicana. Entonces, digo, no es que el norteamericano no, también están muy, muy interesados, pero si me lo preguntas, el europeo es como el más interesado en la cultura. Tal vez como el que más se informa antes de ir a un lugar y trae un plan de trabajo, tal vez lo discuten ustedes los dos antes de realizar un tour. Sí, claro, sí, me informan o me dicen, oye, tengo interés en visitar este lugar, tengo interés en saber esto, o qué me recomiendas, o sí, normalmente platicamos qué es lo que quieren, desde qué punto de vista quieren conocer los lugares. Claro, Citla Soto, ella es una promotora turística, empresaria, ha hecho una reinvención en su vida para ir por todos los lugares de México llevando el turismo a cientos de personas que en este momento le preguntan, la llaman y ella los lleva, pero también ella corre haciendo turismo. Cuéntenos cómo es esa parte. Pues como te comentaba antes, empecé como un poquito de manera muy simple a dar tours. Cuando esta empresa para la que trabajaba cierra, pues como tú lo mencionas, yo tuve que reinventarme y quería hacer otras cosas. La verdad es que ya no quería estar en una oficina. Y yo soy corredora desde hace, no sé, unos 20 años que corro. Y un día leyendo el periódico, un periódico local aquí en la Ciudad de México, me encontré con la entrevista de una persona que tiene una empresa que se dedica a dar running tours. Esta persona Sí. está en la marca y a mí me llamó mucho la atención, entonces me puse en contacto con ella y platiqué con esta persona y le pregunté qué eran los running tours. Y lo que es básicamente es, yo te muestro la ciudad, corro contigo cierto kilometraje, te voy mostrando lugares, pues obviamente temáticos de la ciudad, hacemos paradas y pues ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Conoces la ciudad, corres, haces un poco de ejercicio, es un tour, son tipos de tours un poco más
dinámicos, abarcamos más cosas en menos tiempo. Entonces es un poquito como darle un poco de amplitud a este asunto del turismo, hacerlo más dinámico, hacerlo diferente. Son muy divertidos, la verdad. Claro. Por ejemplo, las personas que vienen por negocios y que no tienen tiempo para visitar una ciudad, entonces estos tours son perfectos para ellos porque te dicen, tengo 2 horas para visitar la ciudad, enséñamela. Entonces, pues corremos 2 horas y les muestras pues un montón de la ciudad. Entonces ya no se van en blanco. Bueno, ¿y cuál es el futuro rápidamente de esta mujer en este trabajo? Y además, ya casi para terminar, cuéntanos dónde te ubicamos en las redes sociales. Claro que sí, pues ¿qué sigue? Seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir especializándome. Los guías de turistas, hay guías de turistas en general y hay guías de turistas especializados. A mí en particular me gusta mucho todo el arte que se dio durante estos 300 siglos de dominación española. Entonces se generó mucho arte. Arte que solo encuentras aquí. Entonces, a futuro lo que yo quiero hacer es especializarme en este asunto del arte barroco, digámoslo así, que es muy interesante y tenemos muchas cosas y mucho tipo de ese arte aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ¿cómo me pueden encontrar en redes sociales? Tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como México with Citla. Así en inglés, Mexico with Citla. Ahí pueden ver todos los tours que doy, ahí está mi número telefónico, mi email, me pueden contactar directamente por mensaje, ya sea de Facebook o de Instagram, y bueno, pues ahí pueden encontrarme, pueden preguntarme, pueden pedirme tours específicos, tours grupales, tours de familia, los running tours también, ¿por qué no? Entonces, pues sí, esas son mis redes sociales. Pues sí, nos da mucho gusto haber estado contigo en esta sesión. Sabemos que ya tanto los organizadores de Voices tenemos que hacer un tour para no solamente conocer México, sino también mantenernos en salud. Así es de que nos llevas al tour, pero no nos llevas a comer después una torta o un taco, ¿verdad? Claro, eso es lo mejor. Sé que ustedes están en todos los rincones de México. Muchísimas gracias en nombre de Voices de Radio Líder TV y de todas las personas que van a ver esta importante entrevista, porque hemos nosotros descubierto a una mujer que descubre los rincones más importantes de su país y nos da mucho gusto que estés con nosotros, Citla. Muchísimas gracias, Horacio, los agradezco infinitamente y pues, ¿qué puedo decirles? Vengan a México, visiten México porque les va a encantar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y los esperamos en un próximo episodio de Voices.